Desde semanodolp.com queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores oro, Arsis, Rayola y Wiglot. Muchas gracias. Bienvenidos a un nuevo taller. Este en específico va a ser sobre Git, la herramienta de versionado de código. Vamos a ver más que nada todo lo que va a incluir van a ser comandos por la consola de comandos, ¿sí? Por la terminal. El 99% van a ser todos ejemplos y todos ejercicios desde ahí. El otro restante 1% va a ser alguna configuración, algún ajuste vía web y voy a nombrar algunas herramientas visuales. Pero donde normalmente se usa, y como lo usa el 99% de las personas, es por consola. Muy poquito se usa de manera visual. Más que nada, todos los desarrolladores lo usamos de modo por consola, como les decía. Bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Aníbal Ardid, soy desarrollador web y DevOps, también hago tareas de administración de sistemas desde Argentina, estoy en Buenos Aires, tengo 39 años, voy a cumplir ahora, en estos días, y me dedico hace casi 19, 20 años a desarrollo. Trabajo tanto como freelance como en una empresa como empleado. Tengo proyectos particulares, también trabajo los de la empresa y de clientes freelance. Git lo uso ya hace, si me equivoco, más o menos 10 años, no recuerdo bien el año cuando empecé a usarlo, pero fue hace ya muchísimo. El primer software de versionado de código que conocí, que empecé a usar, fue SVN, que lo usaban en una empresa donde trabajé. Subversion es el nombre, o SVN que se le dice. Y luego, bueno, comencé a usar Git y ya de Git no me muevo. Y por lo menos hasta que salga algo mejor y ya es lo más estandarizado, lo que usa todo el mundo, por así decirlo. Vamos a ver primero entonces de qué se trata Git. Git, como les decía, es un software de control de versiones. Fue diseñado por Linus Torvalds, que es la misma persona que hizo Linux. Y bueno, esto se usa más que nada para mantener la eficiencia y un histórico de los archivos que estamos trabajando, que están versionados. ¿Qué es el versionado? Para el que no lo sepa, el versionado lo que hace es registrar los cambios que vamos haciendo en un archivo o un conjunto de archivos y va generando un hash, un checksum, para que cada cambio tenga registrado un código. Esto es inalterable. Esto se va grabando y lo que hace es que tengamos un histórico de todo nuestro repositorio, ¿sí? De todos nuestros archivos, de todo nuestro directorio. Aunque hayamos borrado, podemos ver para atrás cómo estaba el archivo o si lo cambiamos o lo que fuera. Esto, lo que ya está hecho y ya está subido, ya está versionado, no se puede editar. Todos los archivos tienen integridad. Esto quiere decir que cuando trabajamos con Git no se puede editar un archivo, no se puede cambiar algo que ya está versionado, como les decía, y esto mantiene la integridad de los archivos y la seguridad. Esto se hace mediante diferentes herramientas, con diferentes software, que lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es lo bueno de esto? Esto se puede hacer tanto para trabajar en solitario, por así decirlo, de manera uno sola, y también se puede hacer, donde más se usa, es para trabajar en equipos, normalmente en grandes equipos. Esto es algo muchísimo mejor que utilizar FTP, si no es algo, perdón, FTP es algo prehistórico, algo que ya es bastante inseguro, no es algo muy bueno de usar, bueno, y eso es lo que usa la mayoría normalmente cuando trabaja para subir archivos y demás. Bueno, Git se usa para muchísimas cosas, pero para lo que más se usa es este tema del versionado de archivos y para trabajar en un conjunto de grandes personas. Podemos hacerlo, por ejemplo, si varias personas trabajamos en el mismo proyecto, esto va a hacer que no tengamos conflictos y que todos podamos estar trabajando en el mismo archivo, en diferentes archivos, y cada vez que hacemos un cambio no vamos a pisar el de la otra persona que hizo. Ahora voy a pasarle a mostrarles un flujito de cómo es que trabaja Git. Bien, bueno, acá vamos a poder ver cómo es el flujo de trabajo de Git para que entiendan un poquito. Esto es la teoría, después vamos a ver todo 100% práctico, así que si no entienden algo acá no se preocupen, que con ejemplos se entiende todo perfectamente.
Supongamos que estamos trabajando en nuestra computadora, tenemos ya iniciado un repositorio local de Git. Esto, supongamos que acá es nuestro espacio de trabajo, nuestro workspace, y tenemos archivos que modificamos, ¿sí? Es algo que ya estamos trabajando con Git, como les decía, y tenemos nuevos archivos que creamos o que modificamos. El flujo de trabajo sería el siguiente: los agregamos a un staging local, ¿sí? Que es una zona previa al repositorio local, con git add, git mb es para mover, rm para borrarlo, de remove. Luego, para agregarlo a nuestro repositorio local, se hace un commit. El commit lo deja en nuestro repositorio local, pero no lo sube al repositorio en la nube. Con un git commit -a directamente hacemos, sería un git add y un git commit, pero los archivos que son nuevos no los agrega. Para los archivos nuevos siempre hay que hacer un git add. Esto lo digo por las dudas porque acá está el ejemplo, pero bueno, en realidad esto sirve para los archivos modificados, no para los nuevos. Cuando es un archivo nuevo, sí o sí hay que hacerle un git add. Luego de cuando estos archivos ya los tenemos en nuestro repositorio local, para pasarlos a la nube o un repositorio público, un repositorio remoto, porque puede ser público o privado, tenemos que hacer y ejecutar un comando llamado git push. Acá muestra otros comanditos como ser git reset, que es para volver a un estado anterior del archivo o archivos o directorios, ¿sí? Reset commit, acá sería el ID de un commit previo. Este es el hash que tenemos, el código del ID del commit. Git diff, bueno, es para hacer un chequeo de diferencias del archivo que tenemos local con el staging o con el repositorio local. Git fetch, se trae cambios, como acá lo dice, del repositorio remoto al local. Y git clone o pull, se trae los cambios, cosas nuevas, etc. El clone es cuando hacemos la creación inicial del repositorio Git, y pull es para luego traer los cambios del repositorio remoto a nuestro workspace. Directamente lo hace así, como está acá la flecha. Esto para que vean más o menos cómo es el trabajo de Git. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor que estamos trabajando, donde tenemos nuestra página web, por ejemplo, acá sería un repositorio, en realidad no, perdón, acá estaría en una parte acá separado nuestro servidor. Nosotros trabajamos en local, hacemos git add, git commit, git push. Esto queda en un servidor, por ejemplo GitHub, GitLab o Bitbucket. Luego ingresamos a nuestro servidor, por ejemplo por comandos SSH, perdón, y en el servidor remoto primero tenemos que tener hecho un git clone y luego hacemos un git pull. De esta manera, en el servidor ahí se descargan los archivos nuevos. Bien, ahora vamos a pasar a la instalación y configuración. Para la instalación depende de cada sistema operativo. Están las explicaciones para todos los sistemas operativos, por ejemplo Mac, OS, Windows o Linux. En mi caso yo estoy usando Linux en este momento, es una PC, una notebook que tiene Ubuntu 18.04 instalado y yo ya tengo Git instalado. Entonces les recomiendo primero que ingresen a esta URL y ahí continúen, hagan los pasos que les dice la web para la instalación. Depende de cada sistema operativo. Luego, para comprobar si está instalado, les muestro acá una ventana de terminal. Hay que escribir git --version, por ejemplo, y de esta manera ya comprobamos que tenemos Git instalado de manera global en el sistema y qué versión es la que está instalada. De esta manera ahí ya estamos seguros de que tenemos Git instalado. Entonces el primer paso sería configurar, perdón que tengo tos, sería configurar, como les decía, como tenemos aquí, el nombre, apellido y el email. Esto sirve porque cada commit que se hace se va a enviar esos datos. Entonces escribimos git config --global. Esto es para que sea para cualquier repositorio que queremos en cualquier directorio de nuestro sistema. Si queremos igual después específicamente podemos tener alguna configuración para cada repositorio. Por ejemplo, si tenemos unos repositorios personales y otros de alguna empresa, algún cliente, que van con otros datos, porque
en ese cliente, perdón, en ese repositorio tenemos configurado otro email o queremos comitear con otro nombre de usuario y contraseña, con nombre y apellido, perdón, ponemos esos otros datos. Entonces, bueno, vamos acá, la configuración global, por ejemplo, pongo mi nombre y apellido, luego ponemos el email, ¿sí? Perdón. Ese es mi email, ¿sí? Y para ver si esto quedó bien configurado, ponemos git config --global --list. Con esto vamos a ver toda la configuración global de Git. Acá van a ver un montón de otras cosas. A esto no le den bolilla, ¿sí? Lo que importa en este caso es esto: el email y el nombre. Estos son otros datos. Esto, por ejemplo, bueno, es un alias, configuración de una herramienta que es para verlo de manera visual. Bueno, esto sería entonces para la configuración inicial luego de la instalación. Ahora vamos a ver cómo crear un repositorio y cómo continuar con este taller para ya empezar con la práctica. En cuanto a repositorios en la nube, tenemos varias opciones. Las más comunes son utilizar los servicios de GitHub, GitLab o Bitbucket. Además, por ejemplo, GitLab cuenta con un software. Si nosotros tenemos una organización privada y no queremos que los archivos se suban a la nube y queremos tener nuestro propio repositorio, por ejemplo, en un servidor dentro de esta empresa, podemos instalar GitLab localmente. Donde la empresa donde yo trabajo, tenemos instalado GitLab localmente, y esto no se sube a la nube, sino lo tenemos, o por así decirlo, en una nube privada local en nuestras oficinas. Entonces voy a mostrarles ahora cómo se usan o de qué se tratan estas herramientas. Bitbucket, ya les anticipo que esta no la uso yo, lo uso un tiempo, pero ya no lo uso más. Así que les voy a mostrar de las otras dos en realidad. Vamos acá, perdón. Salida de presentación. Empiezo por Bitbucket. Esta es la página de Bitbucket, donde muestra un poco, bueno, de qué se trata la herramienta. Y acá podemos ver también los precios. Las tres herramientas tienen planes gratuitos que lo que te deja son repositorios privados. Algunas tienen privados gratuitos y otras no. Otras tienen solamente públicos. Ahora les voy a decir cómo era el tema. Y lo que te limita normalmente es en las personas que pueden participar en los proyectos. Vos tenés proyectos y un repositorio y puedes agregar usuarios. Lo que te limita normalmente los planes de pago son eso. Son la cantidad de usuarios. Acá podemos ver que dice, bueno, usuarios ilimitados, y te van filtrando por diferentes opciones. Bueno, este es Bitbucket, que es el que yo ya no uso, lo usé en un principio, pero ya no lo uso. Ahora estoy usando GitLab y GitHub. Sí, acá podemos ver, bueno, la página cuando ya estás logueado. Lo primero obviamente es que tienen que hacer es registrarse en la página. Voy a mostrar a ver si se puede ver como invitado. Esperen que saco la barrita esta. Bueno, quedó ahí, no importa, ya está. Todos mis favoritos. Bueno, está la página de GitHub sin estar registrado, donde acá podemos también ver los planes de precios. GitHub hasta hace poco, antes de la que le adquiriera Microsoft, no podíamos tener repositorios privados para cuentas gratuitas. Eran solamente repositorios públicos. ¿Qué significa los repositorios públicos? La diferencia entre público y privado es que los públicos, cualquier persona puede ver todo tu contenido, todo el contenido. Esto van a decir, ¿por qué es así? Bueno, por ejemplo, proyectos de código libre son así, se usan así. Tenemos los proyectos de código libre como, no sé, WordPress, cualquier aplicación, software, Linux, etcétera, que de código libre se pone de manera pública para que cualquier persona se la pueda copiar, la pueda usar, etcétera. Eso, bueno, es cómo funciona la comunidad de código libre, de software libre. Perdón. En GitHub, entonces, volviendo, antes no te dejaba crear repositorios privados. La diferencia de los privados es que sí o sí, para que alguien pueda entrar a tu repositorio, vos tenés que, como administrador, como máster del repositorio, tenés que haber agregado su usuario, que normalmente es el email. Entonces, de esa manera, solamente esa gente puede entrar y ver el contenido. Después, además, puedes ponerle más límites a cada cuenta si querés dejarlos que suban cambios o no.
pero ya con darle acceso pueden ver por lo menos el contenido. Esta diferencia entre públicos y privados. Cuando Microsoft adquirió y compró GitHub, la mayoría de las personas pensábamos que iba a ser todo lo contrario que fue, que iba a ser mucho más privativo todo, y no, al revés. Agarró y agregó la opción de repositorios privados de manera gratuita a las cuentas free, y también agregó que se pueden tener hasta 3 colaboradores. Esto quiere decir que vos podés agregar 3 usuarios de manera gratuita que colaboren en tus proyectos. Bueno, estos son los demás planes de pago que van agregando, bueno, colaboradores, herramientas de automatización, de backtracking y demás. Les muestro acá cómo es la de GitLab cuando uno no está registrado o logueado. También está bueno, un poquito la página, las empresas que la usan. Esto normalmente, las empresas que lo usan, normalmente lo usan no con repositorios en la nube de GitLab, sino como yo les decía, se descargan el software y tienen el software en sus servidores privados. Y bueno, para herramientas de automatización, de CI, CD, etc. Acá tenemos los planes de precios. Que yo sepa, GitHub no está para descargar en tu propio servidor. Y Bitbucket no estoy seguro. Pero GitLab sí, pues lo uso y sé que muchos lo usan. Entonces, bueno, acá tenemos la opción de hosteado, como acá dice, hosteado en GitLab, los precios, cuentas gratuitas. Acá dice ilimitados proyectos y colaboradores. O sea que acá no tenés límite para colaboradores en GitLab. Vos podés tener la cantidad de repositorios privados que quieras y puedes agregar los colaboradores que quieras. Bueno, acá tenés después las mejoras que tenés con los planes de pagos. Y acá tenés el self-management, o self-managed o self-hosted, como quieran decirle, que es para hostearlo vos en tus servidores. Puede ser un servidor local en tu computadora, puede ser en un servidor, en un hosting, puede ser un servidor privado que tengas en tu empresa, en tu red, o donde quieras. Bueno, acá están los planes. Core, Starter, no sé bien qué es lo que va cambiando. Supongo que son opciones que le vas agregando. Bueno, acá tiene LDAP, que LDAP es para el usar un login de la organización. Nosotros tenemos esto, nos logueamos con LDAP. Bueno, diferentes cosas que le vas agregando, manejo de issues, roadmaps, bueno, acá pueden ver portfolio, el soporte, bueno, y diferentes opciones que vas agregando. Entonces, bueno, lo primero es registrarse, que se registren, y si ya tienen cuenta y nunca lo usan, bueno, se loguean. Y ahora vamos a ver acá cómo es que creamos un repositorio. Puede ser público o privado, total, nadie les va a hacer nada. Si ustedes, eso aclaro, si es un repositorio público, cualquiera lo puede ver, como les había dicho, pero cualquiera no puede subir cambios. Si alguien sube un cambio a su repositorio, les va a aparecer como un pedido, se llama un merge request o un pull request, que alguien les pide que ustedes acepten un cambio. Nadie va a poder subir un cambio y que quede ese cambio registrado en su código. Les va a aparecer el pedido de que alguien quiera hacer ese cambio y ustedes lo tienen que aceptar o no. Esto está bueno, más que nada bueno cuando es proyecto de software libre. Yo no edité muy pocos, ahora no recuerdo cuál, hace un tiempo participaba más, ahora no tanto, pero está bueno porque bueno, vos podés colaborar y si ves algún software que te interesa o estás usando algún software y viste un bug y lo pudiste arreglar, si tiene el repositorio público, ingresás, le haces el cambio, lo subís, le adjuntás una nota y después el desarrollador puede elegir si no, sí o no aceptar ese cambio. Ahora vamos a ver bueno, cómo hacer estos pasos para la creación. Dije, vamos a crear un repositorio en GitLab y en GitHub. Les muestro los dos y después usen el que más les guste porque después la manera de usarlos, de manejarse con Git es la misma. Es solamente gustos, costumbres. Yo estoy acostumbrado para mis proyectos privados usar GitLab, dado que antes, como les dije, GitHub no tenía repositorios privados con la cuenta gratuita y yo por el momento no me era necesario pagar una cuenta, digamos, paga, por así decirlo, ¿no? Una suscripción. Entonces, bueno, en GitLab tenemos diferentes opciones, tenemos el menú con un montón de opciones para ir viendo, ¿no? Esto después lo pueden investigar tranquilos de manera solitaria, por así decirlo. Y bueno, vamos a ir primero a crear un nuevo proyecto. Ponemos New Project, botón que está acá. Y acá tenemos diferentes
opciones para completar. El nombre del proyecto, que va a ser el nombre sí que vamos a ver luego en el título y diferentes lugares. Vamos a poner proyecto de prueba para semana WP. Luego acá ponemos el slug, ¿sí? Lo que va a quedar en nuestra URL del proyecto. Le pongo solamente semana WP. No sé si ya tengo creado alguno, si no, bueno, lo cambio. Una descripción que es opcional. Bueno, dejamos eso. Acá te pregunta la visibilidad, privado, internal. Esto es por si tenemos creado un grupo. Nosotros podemos crear grupos, entonces después se lo asignamos a algún grupo. Yo siempre los creo acá como privados. Y bueno, público también, si queremos que sea público. Además, también esta opción es si queremos ya cuando crea el repositorio que lo inicialice agregando un archivito readme. Este archivo readme es el archivo que aparece apenas uno ingresa a un repositorio. Ahora les podemos ingresar a alguno y les voy a mostrar por qué es esto que les estoy diciendo. Entonces, bueno, esta es la manera que puede ser de crear un repositorio ya inicializándolo. Yo esto no lo voy a hacer, así ahora en un principio está vacío. Creamos el proyecto. También se puede, bueno, crear, obviamente aquí hay diferentes opciones de un template. Tenemos un montón de opciones para elegir. Importarlo de otro proyecto, de otro lugar. Puede ser de un mismo GitLab, de GitHub. Bueno, acá les muestro un montón de repositorios. CI, esto bueno, es integración continua o continuous delivery, ¿sí? Estas son dos opciones más. Bueno, vamos a crear uno nuevo en blanco y le vamos a crear al proyecto. Esto ya directamente crea el repositorio privado en la nube de GitLab. Acá tenemos el proyecto creado y como es un proyecto vacío, nos dice qué es lo que tendríamos que hacer para trabajar correctamente. Obviamente tenemos que ya tener instalado Git de manera local en nuestro ordenador. Y bueno, acá están las opciones de configuración. Acá ya me dice mi nombre y mi mail porque son los datos que yo puse cuando me registré en GitLab. Si yo hubiese puesto otros datos, acá me los pondría de esa manera. Acá me dice cómo crear un repositorio en mi máquina local o en un servidor donde querramos usar este repositorio. Bueno, cómo ingresar, crear un archivito readme, cómo comenzar todo esto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar de esta manera, como dice acá las instrucciones. Hay otras maneras también de comenzar, que después lo vamos a ver cuando hago un repositorio en GitHub, comienzo de otra manera. Vamos a comenzar primero localmente y después creando el repositorio. Entonces vamos a pasar a lo que dice acá, a clonar. Clonar era, si recuerdan una de las diapositivas que les mostré, donde estaba todo el flujo. Clonar era una de las dos opciones, estaba clonar y estaba pull, para traerme los cambios desde el repositorio remoto a mi repositorio local. Era una flechita, una de las últimas, que iba del repositorio remoto al local. Entonces esto lo que va a hacer eso. Va a ser crear el repositorio local trayéndose todo lo que hay en el repositorio remoto. Que en este caso no va a hacer nada, pero ya lo va a dejar configurado. Entonces acá estoy parado en mi directorio de pruebas, que van a ver que no tiene nada, está vacío, ¿sí? Voy a tratar de no ejecutar ningún comando raro de Linux o de consola sin explicarlo. Bueno, ll o usar ls-l es el comando de Linux, también funciona el mismo en Mac. El 99% de los comandos de Linux funcionan todos en Mac. En Windows puede ser que alguno no. En Windows tenemos el comando dir, que es para listar archivos en la consola. Bueno, acá pueden ver, ll es un alias que está en Linux, que es lo mismo que hacer ls-la en este caso. Entonces yo pongo ll y veo acá que no hay ningún archivo, ¿sí? En mi directorio. Entonces ejecuto el comando que ya me copié. Git clone, les explico esto. Git clone. Y acá va a buscar el repositorio. Hay dos maneras de obtener un repositorio. Una es de esta manera, git arroba y esto, y otra es con una dirección https. Esta manera que está acá, lo que hace es hacerlo en realidad, como si fuera por SSH. SSH significa que se conecta mediante un puerto especial y se conecta con un usuario y una clave o usando unas llaves
que ahora les voy a explicar qué es eso más adelante en GitHub, que ahí no tengo grabadas mis llaves locales a propósito. En GitLab sí. Ustedes cuando hagan esto la primera vez, seguramente les va a pedir que ingresen el usuario y la contraseña de GitLab, hasta que graben las llaves locales, que les voy a explicar. Pero ahora eso lo dejamos de lado, cuando paso a GitHub se los muestro. Entonces acá, si yo ahora hago de vuelta, voy a borrar la consola, a un ls, ven que ahí tengo otro directorio llamado semana WP. ¿Sí? Acá está, el directorio semana WP nuevo. Yo voy a ingresar al directorio ese y si hago un ls van a ver que no tengo nada, pero sí tengo este directorio, .git. Bueno, esto que ven acá, master, es algo que yo tengo en mi consola, que es para que automáticamente, como trabajo con muchos repositorios de GitHub, de Git todo el tiempo, de esta manera puedo yo saber si estoy parado en un repositorio o no, y esto me indica la rama en la que estoy parado, que eso después les voy a explicar qué es. Esto es algo que, bueno, yo tengo en la consola, el 99% de ustedes seguramente no lo van a tener, salvo que ya usen algo de esto. Entonces, como les decía, está vacío, pero tengo un directorio .git. En el directorio .git lo que tiene es un directorio oculto. En Linux, Mac y en Windows no sé bien cómo es, no sé si es con punto o cómo los oculta. Bueno, los directorios que tienen punto adelante es que están ocultos. En los hostings, todos los hostings, la mayoría son todos Linux, están de la misma manera. Entonces en .git, como decía, está la configuración de Git, de ese repositorio. Todos estos archivos y carpetas son diferentes datos que tienen. La más importante en un principio que pueden llegar a usar en algún momento es la que se llama config, el archivito config. Cat es un comando de consola que es para ver el contenido de un archivo. Entonces, si ven que yo lo uso, es para ver el contenido. Es como si hicieran un edit a un archivo, pero en realidad no lo editan, sino que solamente lo lista. Miren, yo voy a mostrar, hago un cat de .git /config y acá veo el contenido. Acá podemos ver, bueno, diferentes datos, y esto es algo que quizás en algún momento necesiten saber, por si, por ejemplo, están adentro de un directorio en su computadora, está versionado, pero no recuerdan dónde está eso. Si está en GitLab, está en GitHub, está en Bitbucket, no se acuerdan dónde está. Bueno, una manera de verlo es accediendo a este archivo. Si no, también tenemos la opción de git config. Y acá, bueno, no me acuerdo bien cuál es el comando, porque yo directamente hago esto. Pero bueno, con git config también lo pueden obtener esto. Seguramente es un comando muy fácil, pero yo ni lo uso. Yo directamente vengo acá y ya me fijo la URL y demás. Además, muchas veces borro todo el contenido del directorio y me lo traigo de vuelta, o hago diferentes cosas para, bueno, eso es a lo que iba. Acá podemos, bueno, ver el contenido. Entonces, como les decía, esto está vacío. Acá podemos crear un archivo nuevo para ya inicializar este repositorio. Acá en la ayuda nos dice que usemos el comando touch. El comando touch es para crear un archivo, lo crea vacío directamente, no le pone ningún contenido. Yo voy a crear un archivo con contenido, así pueden ver cómo queda el readme cuando entramos al, ¿cómo se dice?, al repositorio. Entonces voy a ingresar acá, voy a usar el comando vim, que es un comando para editar archivos en consola. Está el comando vim, nano y diferentes otros. Los más comunes son vim y nano. Voy a editar un archivo nuevo. Pongo readme.md. MD, para el que no lo sepa, es la extensión para formato de archivo Markdown. Markdown es un formato de marcado de código que tiene una característica que es como... En realidad no sé bien por qué surgió, cómo surgió, pero se usa muchísimo para escribir rápido, de manera muy rápida, sin usar demasiado código, por así decirlo. Como por ejemplo, no sé, pongo un numeral y esto es para un título. Sería el encabezado 1, como si fuera el H1 en HTML. Entonces pongo readme de pruebas. Luego pongo, no sé, por ejemplo, encabezado 2. Cuando pongo dos numerales adelante, dos hash, por así decirlo, esto sería como un H2. Bueno, texto prueba y bla bla bla, ¿no? Hay diferentes códigos. Si ponemos una rayita, no me acuerdo si lo tachaba. Bueno, hay diferentes ¿cómo se dice?, particularidades que puedes tener, asteriscos, etcétera, que van formateando el código. Después les voy a mostrar diferentes URLs donde tenemos
manera de aprender cómo usar los Markdown, porque en Git es muy usado. Yo uso algunos de memoria y otros copio y pego. Bueno, ya edité el archivo. Entonces si yo hago un ls, cuando hago el ls -la, la A es para ver archivos ocultos. Si hago el ls -l solo, fíjense que no aparece el .git, ¿sí? Porque el .git es un archivo, un directorio oculto. De paso le voy tirando algunos tips por si no conocen bien cómo usar la consola, porque yo como ya lo hago bastante de memoria. Entonces les muestro de vuelta, costumbre, yo ya veo archivos ocultos, todo. Bueno, acá entonces tenemos el .git, que lo vamos a tener siempre, que esto no se va a subir nunca, esto es algo local que tenemos, y el archivo readme. Si queremos ver si hubo algún cambio, hay un comando git que se llama git status. Todos los comandos git obviamente empiezan con git, espacio, y luego el parámetro. Git status lo que va a hacer es darnos un mensaje y decirnos qué es lo que está pasando, cómo está esto. Acá dice que todavía no hay commits, no tenemos ningún commit hecho localmente. Archivos sin seguimiento que hay que usar, acá dice git add espacio archivo. Acá ven, está todo bastante bien explicado. Ahora es bastante APB, como se dice en Argentina, no sé, en otros países, a prueba de boludos. Esto no, es a prueba de fallas, a prueba de tontos, de dummies, como les guste decirlo. Entonces acá nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Git add. Esto es lo que yo les decía en un principio en la diapositiva del workflow, que si nosotros hacemos git commit -a, esto no se va a comitear. Pueden ver, mirá, prueba de commit sin nada. Y ahí van a ver que no va a tener nada. Perdón, no sé si me olvidé de algo acá, no sé si va con espacio. A ver, sí, está, me falta el espacio. Bueno, ven que no hay nada, no tiene sentido. Hago un git status y sigue estando sin agregar. Tenemos que primero agregar al archivo. El git commit -a sirve solamente para agregar archivos que ya fueron agregados a nuestro staging, ¿sí? Entonces hacemos un git add, y podemos poner acá el nombre del archivo. Si tenemos varios podemos poner asterisco, podemos poner punto, que también incluye archivos ocultos. Podemos poner acá a nuestro gusto. Vamos a poner ahora, para probar, git add y el nombre del archivo. Luego de agregarlo, ponemos git status y ahí cambia el mensaje. Nos dice que todavía no hay commit, que hay cambios que tienen que ser confirmados. Fíjense que cambió el mensaje. Antes decía que no había seguimiento, ahora cambió, esta nos muestra en otro color. Y nos dice que si queremos borrarlo, tenemos que hacer un git rm. Y si no, acá no lo dice ahora ya, pero tendríamos que hacer un git commit. Git commit, vamos a hacerlo así, git commit solo. Hacemos un git commit, nos va a pedir que ingresemos un mensaje. Acá lo dice claramente, que ingresemos un mensaje. Podemos escribir un mensaje o no. Lo mejor siempre es escribir un mensaje. Por ejemplo, si trabajamos en entornos de trabajo, de empresas, muchas veces para cada commit que hagamos, vamos a estar trabajando siempre en algún ticket, en algún proyecto. Entonces acá podemos ingresar, por ejemplo, lo que yo en mi empresa es ingresar el nombre del proyecto, no sé, proyecto 1, por ejemplo, guión el ticket 123, espacio, no sé, corrección, bug X. Lo grabamos esto, salimos de acá, de este editor. Este numeral se lo puse yo porque esto hay un hook en la empresa que directamente lo pone, lo mete dentro de un entorno, bueno, lo graba dentro del ticket ya directamente. Lo voy a grabar así, sin el numeral. Le pongo el mensaje, como les decía, salgo del editor de texto este. En este caso me abrió el editor de texto Nano, no es el V. En este caso, para grabar es Control O, acá está, para guardar Control O, y para salir Control X. Entonces yo escribí el texto que quiero, ¿sí? Aprieto Control O, lo grabo, Control O, acá me pide que confirme, le doy Enter, Control X y salió. Ahí ya quedó comiteado, como se dice, el cambio. Hago un git status y me dice que no tengo nada, ¿sí? Que está en la rama, me dice acá, origin master, y que no tengo nada para comitear. Esto ya estaría comiteado. Esto está comiteado a mi repositorio local. Acá ahora lo que tendría que hacer
yo sería hacer un git push para subirlo al servidor, ¿sí? A la nube del repositorio. Entonces yo hago un git push y va a suceder lo siguiente. Vamos a esperar. Esto no debería en realidad demorar casi nada, no se puede estar tardando. Ahí está, bueno. Ahí me hice contando. Y acá lo que hizo, bueno, muestra diferentes datos y ahí subió al branch master el contenido. Acá dice a qué repositorio y ya lo subió. Vamos a ver si es correcto ingresando a la página que teníamos acá. Estas otras opciones que ven acá las vamos a usar después cuando hagamos algo con un contenido que ya tenemos creado antes de crear el repositorio, ¿sí? Vamos a darle F5 a esta página para que recargue el repositorio que ya teníamos creado, que estaba vacío, y acá pueden ver que ya muestra diferentes datos, muestra acá, bueno, un encabezado. Estos son diferentes opciones que después quizás les doy un poquitito, bueno, las digo ahora. Esto es para tener notificaciones, esto si queremos marcarlo con una estrellita, esto como si fuera un favorito, por así decirlo. Más que nada se usa para repositorios de otras personas, no los nuestros propios. Y el fork lo que hace es copia todo el contenido de este repositorio y me lo copia, digamos, me lo clona en mi, ¿cómo se dice? En mi usuario, en mi cuenta. Y el clon, este clon no es para clonarlo dentro de mi nube, sino esto es para bajarlo, por así decirlo, a un entorno de trabajo. Esto es lo que les decía antes, que había dos opciones, que era git arroba usando SSH o HTTPS, que esto lo trae directamente, trae el contenido. Entonces este fork lo que hace es como clonarlo, pero a mi cuenta. Yo supongamos que estoy viendo un repositorio de alguien, de un proyecto que me interesa, un software que me interesa, y yo quiero obtenerlo, tenerlo para mí y trabajarlo yo en mis repositorios privados o públicos, no importa. Pero no quiero estar trabajando sobre el repositorio de la persona que lo creó. Entonces me lo forqueo, ¿sí? Me lo quedo yo y ahí me queda una copia completa del código y ahí yo después sigo trabajando en mi repositorio, por así decirlo, sin tener que andar pidiéndole permiso cada vez que quiero hacer un cambio a la persona dueña de ese repositorio. Pasamos acá, bueno, tenemos diferentes datos, podemos agarrarle una licencia por si es un repositorio, por si es un proyecto de software libre, etcétera, con diferentes licencias. Aquí dice que hay un commit, que hay un branch. Branch son las ramas, después les voy a explicar cómo es este temita, más o menos. Tags es cuando queremos hacer una release y queremos frizar, por así decirlo, una versión. Bueno, ¿cuánto pesa? Esto es la descripción del proyecto que yo le había puesto, bla, bla, bla. Acá demuestra todos los branches y tags que hay. Ahora hay solamente un branch, una rama y no hay ningún tag. El nombre del proyecto. Acá si queremos agregar, porque mismo desde esta herramienta, desde la parte web, podemos crear archivos, directorios, etcétera, como lo ven acá. Crear un branch, crear todo de manera visual. Podemos ver el histórico, podemos ver, buscar archivos. Bueno, un editor visual, un IDE visual. Esto es para descargarlo, directamente se baja como si fuera un zip, un tar.gz, acá que lo ven. No es para bajarse un clon, sino que se baja el contenido directamente. Acá para agregar diferentes archivos de manera, o la configuración de SI de manera automática. Acá es para agregar otro README. Y acá sí ya vemos el contenido de los archivos. Va a aparecer como un listado, un file manager. Acá tenemos uno solito por ahora. El último commit, el texto, supongamos que yo, vamos a hacer así, voy a modificar ese archivito, así vemos ahí cómo va cambiando eso. El readme lo modifico, le pongo acá, le pongo encabezado 3, prueba 3, me voy a grabar, salgo acá, miren esto, yo hago un commit -a, -m, y le pongo el mensaje modificación número 1. Yo les dije antes que cuando ya estaba agregado el archivo no hacía falta hacer el git add. Vamos a hacer así. Antes de esto voy a hacer un git status y ven que el archivo dice que está modificado. Y acá dice que tenés que hacer git add si querés agregar el archivo, o git checkout si querés descartarlo. Si querés volver a los cambios que tenías antes, puedes hacer un git checkout y revertís los cambios que hiciste. Pero yo no, voy a subirlo. Voy a hacer un git commit -a, -m,
Y acá hay una opción. Antes yo le di un enter acá y me pidió de manera visual que escriba el texto, el mensaje que yo quería, con el que quería subirlo. Puedo hacer esto también. Entre comillas, pongo acá el mensaje. Pongo modificación al readme, por ejemplo. Modificación al readme. Cierro las comillas. Le doy un enter. Y ahí van a ver que el archivo ya se agregó. ¿Ven que acá me dice como que ya está subido? No hay nada para hacer commit. Bueno, el archivo ya está. Cuando ya está agregado y no es un archivo nuevo, puedes hacer directamente un git commit -a, -m y el mensaje. De esta manera está subido, pero solamente a mi repositorio local. Si yo vengo acá, le doy F5, va a estar lo mismo. ¿Ven? No se cambió nada acá. Este es el texto que yo le puse antes. Vuelvo acá y ahora sí hago un git push. Ahora que hago un git push, esto sí va a subirlo desde mi, ¿cómo se dice? Mi repositorio local al repositorio que está remoto. Ya está todo subido. Acá me olvidé hacer un git status. Perdón. Para que vean, no hay nada. Ya no hay nada acá. Ting, cerramos eso. Y acá le doy F5 y van a ver el nuevo mensaje. Último commit, modificación al readme. Y la última modificación, ¿hace cuánto fue? Hace un minuto. Y acá, como yo les decía, el readme es lo primero que se ve. Es como el archivo que levanta siempre y te muestra. Acá lo pueden ver. El contenido del readme. Vos acá puedes tener la cantidad de archivos y lectores que quieras, pero siempre te va a mostrar una vista previa del readme. Voy a ver algún repositorio, por ejemplo, de GitHub que tenga, para que vean un repositorio que no es mío. A ver, cualquiera de estos que esté por acá. A ver, wp-cli es este. A ver, no sé si este es el wp-cli. wp-cli es un repositorio oficial, supongo que es el oficial de WordPress. Y miren, acá tiene un montón de archivos, ¿no? Un montón de archivos, comentarios, la última fecha de modificación. Y ya solo, abajo de todo, te muestra el contenido del readme. Por eso es importante tener un readme. Normalmente hay una descripción de qué se trata el proyecto y muchas veces se puede poner, además de links, ayudas y demás, puedes poner una breve descripción de cómo instalarlo, etc. Ven acá hay instalación, se ve, bueno, actualizaciones y demás, soporte, etcétera, etcétera. Si queremos también podemos ver el contenido de cómo está escrito este readme. Por ejemplo, hacemos un clic en el archivo, acá se ve la vista previa, pero si quieren ver el código, ponen o raw o editar. Ponemos raw, ahí se ve el código fuente. De esta manera ven cómo se escribe en Markdown, en MD. Acá ven que están los doble numeral. Si ponen estas comillitas simples es para escribir código fuente. Bueno, esto es para escribir en un link, el título del link. Bueno, hay un montón de cosas que después se las voy a ir mostrando. Así, bueno, cerramos esto y por eso era lo importante que yo le decía del readme, del archivo de readme que tendrían que crear siempre cuando tengan un repositorio de Git. Esto entonces en cuanto a la creación de un repositorio y la primera subida. Esto acá pueden ver ya cómo quedó, cómo modificamos un archivo y ahora les puedo mostrar un ejemplo de cómo revertir un cambio. Supongamos que yo modifico, voy a modificar con nano, este archivo, el readme, y le pifié y borré gran parte del archivo, ¿no? Lo borré, miren, lo edito de vuelta y está borrado todo el principio. Yo hago un git status y me dice que hay un cambio. Pero yo puedo revertir el cambio si quiero. Yo, como les digo, me equivoqué. Hasta puedo haber borrado el archivo completamente y quiero volver para atrás. Si yo hago un git checkout y el nombre del archivo, me va a traer lo que tenía previamente. Git checkout, el nombre del archivo, y si ahora ven que hago un edito el archivo readme, aclaro que esto uso el nano y demás porque ya estoy en la consola. Si no, esto también lo pueden hacer desde algún IDE de un editor de texto que ustedes quieran, No tienen por qué usar la consola para editar los archivos. Yo más lo uso muy poco cuando estoy trabajando realmente con un montón de archivos. No uso ni nano ni vi para editar todos los archivos. En mi caso, tengo compañeros que sí. Pero bueno, como les decía, vamos a editarle el archivo de vuelta. Y acá ven que ya tengo todo el contenido de vuelta. No se perdió nada.
Esto era porque ya lo tenía versionado, ¿sí? Ya estaba el cambio. Y también, bueno, ya un comandito que podemos ver acá, git log, si no me equivoco era, y acá vemos el log de qué fue lo que hicimos en git. Esto, como tuvimos dos cambios nada más, bueno, podemos acá ver, obviamente más abajo mostrando el primero que hicimos. Este es el ID del commit, el hash, la clave única. Esto es con lo que podemos recuperar y volver a ese archivo también. Yo puedo hacer 50 cambios en un archivo, obviamente habiéndolos subido, ¿no? Habiéndolos comiteado y pusheado si quiero también al repositorio remoto, y podemos hacer un git checkout de este número de commit y voy a volver a esa versión específica. Después más adelante con un poquito de comandos avanzados les voy a mostrar eso. Yo puedo tener, por eso el tema de la integridad de los archivos y lo bueno que es Git, uno puede trabajar de muchas maneras, puedes tener un montón de versiones, un montón de cambios y puedes volver específicamente a la versión que vos querías. Eso es algo mágico y espectacular de Git. Vos podés haber recontra hecho una cagada, ¿sí? Hablando bien. La puedes haber pifiado mal, borraste todo, hiciste un montón de cambios y volvés, aunque lo hayas subido esos cambios que hiciste mal, puedes volver para atrás, con dos comandos volvés para atrás y listo, se arregló todo. No hay ningún problema. Bueno, voy a terminar este videito acá y vamos a pasar al siguiente videito para crear un repositorio a partir de unos archivos que ya tengo. Puesto, como vieron, era con un directorio limpio. Ahora vamos a suponer que yo ya tengo un proyecto creado y quiero ese proyecto subirlo a un repositorio. Ahora vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, vamos a continuar, como les decía, con un ejemplo de cuando tenemos un directorio, un proyecto ya funcionando. Yo voy a crear semana WP2, por ejemplo, un directorio nuevo, WP2, y acá voy a crear diferentes archivos. Voy a crear, por ejemplo, el readme, readme.md, prueba 1, readme nuevo, voy a crear otro, no sé, index.php, echo, chau, y listo, ¿no? Por ejemplo, creé el index, vamos a crear, no sé, cualquier cosa, footer.php, echo, footer, y listo, ya está. Tengo ahí entonces, hacemos un ls, por ejemplo, y tengo tres archivos, ¿no? Ahí ven que tengo tres archivitos creados, pero no tengo ningún repositorio. Acá vamos también a tener directorios. Podemos tener directorio, no sé, assets barra, no sé, img, assets barra css, y puedo crear dentro de css, no sé, custom.css, y creo cualquier cosa, no sé, punto clase ejemplo, de cualquier cosa. Vamos a meter acá un color blanco, lo que sea. Ya está. Ahí tenemos img, no voy a crear una imagen, pero bueno, le dejamos el directorio creado. Le creo un archivito para que tenga ahí algo, para que tenga contenido nada más. No sé, texto.txt. Texto.txt y le creo bla bla. Lo grabo, salgo y ahora vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo directorio, ¿sí? A ver, con triera, no, después me fijo. Como así, vamos a ver acá lo que tengo creado. Hago un git status y me dice que no tengo git, ¿sí? No tengo un repositorio de git acá. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, primero vamos a crear un repositorio, ¿sí? Un repositorio remoto. Yo voy a ingresar a mi cuenta GitHub en este caso y voy a ir a crear uno nuevo. Estos son los repositorios que yo tengo. En Overview tengo, bueno, mi perfil público es esto, que obviamente lo estoy viendo acá como owner, lo puedo personalizar y demás. Acá tengo los repositorios que yo tengo, ¿sí? Acá, bueno, por ejemplo, este me dice que es privado. Los que no dicen privado obviamente son públicos,
No sé si acá tengo algún otro privado, parece que no, ese es uno solo de prueba. Bueno, varios proyectos que voy teniendo acá de pruebas, que voy forkeando y demás para quedarme. Y tenemos acá, bueno, además de otros filtros, el botón de nuevo. Creo un repositorio nuevo y acá GitHub pide menos datos, como verán, que GitLab. El nombre del repositorio, vamos a poner semana WP2, como le puse al directorio, me dice el ticket este que está libre dentro de mi perfil. La descripción, semana WP2 prueba. Si es privado o público, le voy a poner como privado para que no quede público una prueba. Si quiero inicializarlo, esto, si nosotros ya tenemos contenido, no lo tendríamos que hacer porque si no podemos empezar con algún problemita. Esto no lo hagamos. Si queremos agregar un archivo ya de gitignore predefinido, esto normalmente es porque, vamos a poner por ejemplo, ahora sí acá hay, perdón que sigo con tos. Por ejemplo, WordPress, acá te va a recomendar ya hacer crea un gitignore con las recomendaciones o lo normal que deberías ignorar en una instalación de WordPress, bueno, y así con un montón de CMS o frameworks, etc. Acá sí que se agrega una licencia, acá vemos más datos, tipos de licencia, Apache, bueno, etc. Y el botón de crear repositorio. Vamos a crearlo uno así vacío. Ahí se está creando el repositorio y ya nos para dentro del repositorio semana WP2. Tenemos la opción de quedar como estas son las notificaciones, digamos, que tenemos en GitLab, quedar como un watch, marcarlo como favorito y forkearlo. En este caso forkear no me deja porque ya es mío y aparte está como privado, si me equivoco es también por eso. Ah, no, después es porque es vacío acá, no me deja porque está vacío, dice porque está en empty. Y acá tenemos diferentes opciones que nos da. Ya nos muestra la opción para clonarlo, para configurarlo con HTTPS o con SSH. Acá, como verán, si cambio, me cambia acá las opciones. Yo voy a poner que me lo haga por SSH. Esto es para crear un proyecto nuevo, como habíamos visto antes. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando ya tenemos contenido. Entonces, yo ya tengo contenido, tengo que ejecutar esto. Git remote add origin. Esto sería que va a agregar el remoto. Como origen, nuestro repositorio remoto va a ser este que está acá. Nuestro repositorio remoto, ¿sí? Entonces vamos a la consola. Ahí estamos en la consola. Y acá vamos a poner directamente como les decía, agregar... No, perdón, me copió cualquier cosa. Voy a copiar todo esto. Ahora sí. Vamos a agregar este repositorio remoto. Epa, a ver qué pasó ahí. Después se me copió cualquier cosa. Ahora vamos a pasar de vuelta. Git remote add origin tal. Bueno, me dice que no es... Ah, me faltó un comandito, perdón. Me faltó un comando que acá, muy mal, GitHub no lo está diciendo. Acá lo que falta es esto, el git init. El git init me está faltando. En GitLab sí lo daba. GitLab lo daba como ayuda que te deja hacer un git init antes. No olvide eso. Para saber qué es un proyecto o un repositorio de Git, tengo que hacer el comando git init. Esto lo que hace es crearme el directorio .git, que lo van a ver acá. Ahora sí está el .git. Pero el .git no va a tener, en la parte del config, no va a tener, como si se veía en el otro archivo, que se los voy a mostrar, cat // semana wp /git /config. El otro proyecto que yo les he dicho algo importante era esto, el origin, para ver la URL, el origen. El que tenemos ahora, como ven, no tiene ese origin. Entonces, volviendo a esto, no tiene el origin, ahora sí tenemos que ejecutar este comando para agregar el origin. Ya inicializamos Git localmente, que de mucho nos va a servir, solamente para tener un historial local, pero no sería algo muy estable, muy correcto. Entonces agregamos, perdón que me está copiando cualquier cosa esto. A ver ahora, ahí sí. Ahí vamos a agregar el origin remoto. Fíjense que no me dice nada. Si yo lo quiero comprobar, en git config, ahí vamos a ver que ya tengo el dato acá agregado ahora. ¿Sí? Entonces ahora ya tenemos esto.
¿Cómo hacemos para subir todos estos archivos que tengo acá? O sea, un git status. Van a ver que acá me dice que tengo que agregarlo. Está en rojito, ¿sí? Que no tengo ningún agregado. Si yo hago un git commit, como ya les dije antes... me está matando el sol, perdón. Ahora después cierro esa ventana. Les decía que esto no puedo hacer un git commit sin antes agregarlos, pues son archivos nuevos. Entonces, hago primero un git add. Si hago un git add, asterisco, git add punto, me va a agregar todos los archivos. Hago un git status, porque si no tendría que agregarlo uno por uno. Acaso son más de uno, si no es como antes que era un archivito solo. Hago un git status y me agregó todos. La única salvedad del git add punto es que no lo hagan cuando hay algún archivo que no lo quieran agregar, salvo que ese archivo esté agregado en el archivito .gitignore. Entonces acá ya me agregó todos estos archivos. Los voy a subir. ¿Sí? Voy a hacer un git commit -a -m y le voy a poner primer commit. Normalmente se pone así, first commit o primer commit. Y es más, acá lo pueden ver cómo está. ¿Sí? First commit. Bueno, entonces el -acá en realidad no haría falta porque ya hice el git add, así que no lo voy a poner ahora. Hago un git commit, esperen que hago así para que vean un poco más. Ahí tengo el git commit, entonces ya está comiteado a mi local. Y ahora voy a hacer un git push. Git push, ¿sí? Para subirlo. Acá, bueno, primero me dice que tengo que configurar, porque esto es un repositorio que era local, yo lo creé de cero, que tengo que configurar a dónde lo voy a subir, a qué rama lo voy a subir como por defecto. Entonces, copiamos y pegamos directamente esto, ¿sí? Ahí lo configuramos y listo, ya queda de esa manera. Perdón, bueno, acá sí, obviamente me está tirando el error. Leamos lo que dice acá. Permiso denegado. Acá dice llave pública. Bueno, esto es lo que yo les decía, que cuando agregamos por SSH nos va a pedir que tengamos nuestra llave pública agregada en nuestro repositorio. Si no, lo podemos hacer por HTTPS, que en defecto, si usamos de esta manera, cuando hagamos el push, como está acá, lo que nos va a pedir es el usuario y la contraseña. El temita de eso es que es muy molesto estar escribiendo cada vez que hacemos un push el usuario y la contraseña. Entonces lo que tenemos que hacer es ingresar a la configuración tanto de GitHub como de GitLab para agregar esta llave que nosotros tengamos, la llave pública. Ahora les voy a mostrar las URLs donde tenemos la ayuda de cómo configurar esto. Para configurar, ahí como ven, ya bajé la ventana, la cortina, si me estaba matando la luz. Para configurar SSH, nuestras claves públicas de SSH, cada plataforma tiene su sección, está dentro de la parte del perfil de usuario de las configuraciones y todos tienen ayuda de cómo hacerlo, porque esto depende de cada sistema operativo. En Linux y Mac es lo mismo. Acá estoy dentro de mi configuración de GitLab, esta es la configuración de GitHub. En GitLab, acá directamente ya les dice para que copien y peguen la llave pública con un título que normalmente se autoescribe cuando copias la llave, si lo puedes cambiar. Y también acá, bueno, te dice cómo generar una o cómo usar una existente. ¿Sí? Acá está la ayuda de GitLab de cómo hacerlo. Fíjese que dice cómo hacerlo en Windows, cómo hacerlo en diferentes sistemas operativos. Acá tenés la opción de cómo generar la clave. Bueno, esta es la opción. No les voy a explicar bien cómo hacerlo, pero bueno, cuando ya tienen generada su llave, su clave pública, esto no importa que alguien la sepa porque no le sirve para nada. No sirve para un servidor, para cuando vos querés usarla desde tu máquina local. O sea, la pública, hay cualquiera que puede copiarse la mía, que no le va a servir para nada, mientras no tenga la privada. Acá están las ayudas, o después les dejo los enlaces. En la presentación están acá los enlaces, como pueden verlos. Y es parecido, la Git tenés que apretar en New SSH Key, que yo la mía no la tenía, así que bueno, ahora lo voy a agregar para que lo vean. Acá, como no tengo agregada ninguna a Git, también te dice cómo generarlo y bueno, problemas comunes. Si vamos a ver cómo generar la Git, cierro la de GitLab
Acá dice acerca de cómo chequearlo, cómo generar. Acá dice generando una nueva clave, agregando la nueva clave a la cuenta de GitHub. Bueno, acá bueno, lo pueden ir viendo, ¿no? Ahora lo voy a generar. Yo ya tengo generada, tengo un montón generadas. Voy a copiar directamente mi clave que yo tengo pública en mi clave pública de SSH y de rca.pub. ¿No? Sí, esta es mi clave pública. Como les digo, aunque la vean, la copien, la peguen, no les va a servir para nada. Entonces yo, esta clave pública, me copio el texto, vengo a GitHub, la agrego acá mi clave pública, le pongo un título, no sé, por ejemplo, Lenovo, le pongo, para identificar diferentes PC. Agrego mi llave pública, me pide que confirme el password, y ya tengo agregada acá mi llave pública. Acá me dice que no lo usó y algún dato más. Entonces ahora sí, vamos a volver acá. Cierro eso, ya está agregado en mi perfil. Y ahora sí, cuando yo pruebe, habíamos quedado en que yo tenía este contenido, lo tenía agregado, lo tenía comiteado, pero no había hecho un push, porque el push me había fallado, que era este comando que ejecuté. Porque no tenía la llave pública grabada en mi perfil. Ahora ejecuto el git push y teóricamente no da ningún error. Acá dice cómo está subiendo todo, a dónde lo subió, que lo subió de mi master al master del remoto. Y si vamos acá y le doy a refrescar, vamos a ver ya que tengo que tener todo el contenido. Y aquí está. Contenido que creo, la carpeta assets, img, como pueden ver acá está todo el contenido, ¿sí? Voy para atrás. Y acá tengo también, como les dije siempre, le muestra el contenido ya del archivo readme de manera visual. No muestra el código, sino ya lo muestra de manera visual. Entonces de esta manera, por ejemplo, ustedes tienen un proyecto en WordPress, un proyecto propio en PHP, hasta pueden versionar cualquier cosa. Pueden acá poner libros, PDF, lo que ustedes quieran. No tienen límite, acá no tienen restricciones. Las restricciones las ponen ustedes. Eso es lo bueno también de Git. Pueden tener un repositorio. Obviamente no es lógico tener versionado todo su disco rígido, pero no sé, por ejemplo, tienen documentos personales que quieren tenerlos versionados por algún motivo, que los van editando, los van cambiando, lo pueden hacer de esta manera. No importa cuál sea el formato, puede ser un archivo doc, un archivo txt, un archivo que esté en binario, que esté compilado, lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Les va a mantener todas las versiones. Seguramente si es un archivo binario, obviamente el código no van a entender nada, ¿no? No se va a poder editar, pero se va a poder volver a la versión previa porque Git hace la diferencia. Entonces aquí ya tenemos ahora sí esto subido y ya está todo esto en nuestro repositorio remoto. Y vamos a hacer esto siguiente. Yo voy a ir para atrás, me voy a crear una carpeta nueva. Bueno, directamente lo voy a grabar, voy a hacer un clon de esto que tengo acá en otra carpeta. Como les decía, tengo las dos opciones. La opción está de HTTPS y la opción de SSH. Me voy a copiar. Bueno, ahí está. Supongo que me copió todo. Y me voy a hacer un clon en otra carpeta diferente. Si yo hago un git clon y la ruta, lo que va a hacer es clonármelo en un directorio nuevo con el nombre este que está acá. Semana WP2. Yo esto ya lo tengo. O supongamos que no lo tengo, pero quiero que sea en otro nombre, porque ese nombre, no sé, no me gusta. Entonces yo le pongo así, por ejemplo. Semana WP2, por ejemplo, ¿no? Entonces le pongo ese nombre, con un espacio acá separado, y eso me va a traer el contenido del repositorio en la carpeta SWP2. Entonces yo me paro en SWP2, hago un ls, y ahí ven que tengo todo el contenido ya. ¿Sí? Acá tengo todo el contenido que yo ya había subido, lo tengo ya todo descargado en mi repositorio local, en mi computadora. Esto sería en cuanto al manejo de archivos. Yo puedo también borrar, no sé, vamos a suponer que yo acá borro el archivo footer, no me gusta, lo borro el archivo footer, hago un git status, lo tengo ahí, hago un commit, -a, -m, y pongo borrado de footer, a un git status, git status,
ya está listo para hacer push, a un git push. Y el cambio fue subido. No se subió un archivo, al revés, se borró un archivo. Entonces, venimos acá, por ejemplo, le damos F5 y acá vemos que el archivo ya desapareció. ¿Sí? Ya vemos que desapareció. Si yo voy acá en GitHub, acá está el histórico. Podemos ver el histórico, el primer commit. Si yo hago un clic acá o acá, puedo ver qué fue lo que pasó. Acá me decís, bueno, los archivos que agregué nuevos y qué contenido tenían. Esto pueden investigarlo, total, si rompen a un repositorio de pruebas no pasa nada. Vamos a, por ejemplo, a este borrado de footer. Si un clic acá o ahí, es lo mismo. Me muestra los cambios y acá me dice todo en rojito que cambió este archivo, ¿sí? Lo borró. Lo borró y dice the file was deleted, no veo diferencia. Y como les decía, tenemos acá, acá donde está, en la parte donde muestra todo el arbolito del repositorio. A ver si lo encuentro acá en branch. Acá tenemos todo el branch completo. Bueno, ahora lo busco y les muestro bien dónde está. Pero bueno, esto yo lo hice en un directorio, como les mostré recién, ¿no? En este directorio swp2. Borré el archivo footer, no está más. Si yo voy al otro directorio, al de semana wp2, yo tengo acá todavía el archivo footer. Y supongamos que uno es en un servidor o un compañero que está trabajando lo borró y yo estoy trabajando y no me di cuenta. Cuando yo hago un git pull, me va a traer los cambios que haya en el repositorio. Acá me indica que ha borrado el archivo y cuando yo hago un ll veo que el archivo footer desapareció, no está más, ¿sí? Y si yo hago un git logs, que tengo un comandito más lindo para ver los logs, que es este que está acá, ahí lo copio, este archivo git logs, acá me muestra solamente sin detalles, digamos. No muestra un detalle pero en una línea. Si yo lo hago de esta manera, acá lo podemos ver un poco mejor. ¿Quién lo hizo? ¿A qué hora lo hizo? Y demás, ¿sí? Primer commit y acá borrado del footer y esto que fue en el histórico, que fue lo que pasó. Supongamos que ese archivo se borró por error, ¿sí? Que yo quiero tenerlo porque otra persona lo borró por error o no sabía y hubo algún problemita ahí, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente ahora. Quiero volver para atrás, por ejemplo. Entonces voy a fijarme en los commits que tengo acá y tengo este commit, el primer commit que había. El primer commit, acá tengo en la URL, tengo el ID completo del commit. Entonces vamos a volver para atrás, vamos a volver a eso, a este estado donde estaba. Acá también tenemos el ID del commit. Vamos a volver a ese estado y si la memoria no me falla, pido un git checkout y el ID, que también lo tenemos acá, perdón, también está acá, en el git log también tenemos ahí el ID del commit. Ahí me dice diferentes datos, ¿sí? Que se está actualizando a tal rama, que yo ya estaba en el head, estaba al final del repositorio, por así decirlo, y acá ahora me está diciendo que yo ya estoy nuevamente en este commit. Entonces si yo hago un ll, acá ven que tengo de vuelta el footer. Pero ¿cuál es el problema acá? Que yo no es que recuperé el footer, sino que yo volví al estado anterior de mi repositorio, del repositorio. Si estoy en este estado, estoy parado en este estado, volví para acá atrás. Esto sigue estando, no se va. Esto va a estar para siempre. Como le dije, el versionado tiene integridad, entonces esto no se va a borrar. Esto va a ser, el archivo ya está borrado. Lo que yo puedo hacer es volver a crearlo o obtener, por ejemplo, el código de este archivo y vuelvo a crearlo con el contenido, por así decirlo, de este archivo. Esa es una de las opciones que se pueden hacer, ¿sí? De esta manera volvemos para atrás y tengo todo, como ven, tengo todo de vuelta. Yo el footer, puedo ver el contenido. Así que bueno, este sería también una buena opción. Hicimos un problemita, borramos sin querer o alguien nos borró y nosotros nos servía eso, podemos volver para atrás de esta manera en nuestro local. Esto por un archivo no conviene, porque por un archivo vengo acá, voy a mi repositorio,
voy a un commit anterior directamente, acá no lo voy a ver, voy a un commit anterior, voy acá por ejemplo, y acá voy a una parte donde dice Browse Files, y acá lo que va a hacer es, vas a navegar los archivos en ese estado, en ese commit. Entonces acá puedo ver todos los archivos. Entonces si es un solo archivito, vengo acá, hago clic, me copio el contenido y listo. Para no conviene hacer un checkout local solamente por un archivo. Esto pasa cuando son muchos archivos o muchos cambios, o querés comparar directorios usando diff, usando una herramienta llamada meld. Tenés muchas opciones acá. Entonces bueno, acá directamente yo puedo volver ya git checkout, no me acuerdo casi era head o git checkout solo, git checkout, perdón, master. Git checkout master, ahí vuelvo a la rama master. Uno puede tener o las ramas directamente, ¿sí? Los branches, master o el que sea, o un tag, y también el número del commit. Uno puede ir directamente al commit. Bueno, entonces acá ya estamos, ya vimos cómo crear, cómo subir, cómo recuperar algo borrado. Esto es más o menos un repaso por los comandos básicos para que puedan ver cómo se maneja Git. Después de acá tienen un montón de opciones, hay muchísimas cosas que se usan más avanzadas, hay comandos como ser un cherry pick, comandos, no sé, para crear branches, como les había dicho. Bueno, les voy a mostrar eso, porque si no se hace ya muy largo todo este taller y no tiene que ser tan largo, pero bueno, es un tema que da para mucho. Les voy a mostrar, por ejemplo, acá, cómo hacer un branch. Lo mejor de hacer branches es muchas veces para versiones, para tener diferentes versiones, y lo tenemos por separado, pero para eso en realidad se usan los tags, que es lo correcto, pero supongamos que yo estoy trabajando en un issue, en una tarea que no quiero romper el código que está ahora productivo, y tengo además quizás compañeros que están trabajando ahí o no, o yo por ejemplo en Demos WP, que es un proyecto mío, tengo lo que ya está estable, pero a su vez estoy trabajando en nuevos features, y yo no quiero estar rompiendo quizás el código que ya tengo subido. Entonces lo que hago es creo un branch nuevo, me creo un nuevo branch localmente, después lo subo, trabajo, y yo no voy a romper lo que está productivo. Y supongo que hay un bug, entonces puedo volver sin romper y sin mezclar lo que está en un lugar y está en otro, en esta otra rama, se llaman branch o ramas, porque es como si fuera un árbol y van saliendo las ramitas, entonces uno va metiendo ahí el contenido que quiere, y yo tengo todo separado, y en algún momento, si quiero, cuando yo ya lo pruebo y veo que está estable, lo paso de vuelta a la rama principal, a la rama master. En ese caso ahí, antes de eso, puedo generar un tag y ya me crea una release, o cuando hago el nuevo código. Entonces supongamos que yo ahora voy a crear un nuevo branch. Para finalizar, vamos a hacer un repaso de qué fue todo esto. ¿Sí? Como les digo, hay mucho más que se puede hacer acá, pero ya veo que se extendió bastante este taller, porque como ven es bastante práctico y quiero que se lleven una buena impresión de Git, de cómo usarlo y para qué lo pueden usar y demás. Entonces bueno, les hacemos un pequeño repaso. Git init, Git status, Git add, Git commit, Git checkout, RM para borrar archivos directamente de Git, Git log, como vimos, para ver el historial de lo que fue pasando, para trabajar con el repositorio, remote add, el clon, el push y el pull. El pull sí lo usé. El pull usé cuando me cambié a otro repositorio, hice un git pull y ahí vinieron los cambios que habíamos hecho en el otro directorio. Git diff para ver la diferencia entre diferentes archivos, ¿sí? Del mismo archivo en diferentes versiones. Git checkout, el ID, esto lo vimos también, de cómo volver a una versión anterior, o cómo cambiar el branch, o cómo cambiar el tag. Git alias, o usar un alias directamente, esto es normalmente para hacer abreviaciones. Yo tengo un comando es go en vez de usar git checkout, por ejemplo, o gl en vez de hacer git pull. Bueno, esos son costumbres y cosas que uno que va usando cuando va usando mucho estas herramientas. Este es un pequeño grafiquito de cómo se puede trabajar con los branch, con las ramas, como yo les comentaba. Tenemos la rama master, podemos trabajar en desarrollo, vamos trabajando acá, podemos hacer algún feature, después haces un merge, que se llama. Hace cuando no se los mostré, pero bueno, es un poquito más avanzado y puede llevar más tiempo de mostrarlo. Es para hacer los cambios de un lugar a otro.
¿sí? Para traerse los cambios. También, bueno, así como ven, cómo van trabajando las versiones. Ahora les voy a mostrar una cosita más extra, que es cómo puede llegar a explotar algo y cómo lo vemos. Git branch, para agregar o crear o cambiar de branches. Para borrar un branch, no lo dije, es branch -d. Ahora lo borramos en alguno. Git merge, git tag, y también se puede hacer todo esto online vía web. Voy a achicar esto, perdón, ponemos comandos extras, reset, checkout, stash, esto es para tener una versión local como frisada, grep para buscar, diff para diferencias, y cherry pick se trae solamente un cambio de un archivo. Les voy a mostrar, como les decía ahora, el tema de, ya me olvidé, qué cerebro, cuando se rompe algo. Vamos a ver cuando se rompe algo, qué es lo que sucede. Supongamos que yo estoy acá, en este repositorio semana WP2, tenemos el archivo index, estoy en la rama master, voy a editar el archivo index, ¿no? Index.php. Yo edito y acá, en vez de hola, le pongo chau. Por ejemplo, ¿no? Le pongo chau. Lo grabo y salgo. Esto lo subo. Git commit, -a, -m, modificación para que se rompa. Espero que se rompa y voy a probar esto ahora. Git push, lo subió. Bien. Ahora voy a ir al otro directorio que tenía. Estoy en la rama master también, ¿no? Lo pueden ver acá. Por eso yo les digo que tengo esto, porque es muy cómodo tener esto en la consola. Git status hago si no tienen eso, y acá pueden ver que están parados en la rama master. Así vemos que estamos en lo mismo donde modifiqué. Acá localmente, si edito el archivo index, todavía está el hola. Pero yo que voy a ponerle chau, le voy a poner hello, ¿sí? Le pongo hello, grabo. Esto lo tengo localmente. Yo en el otro ya lo tengo subido, ya está en el repositorio. Si yo voy acá, voy a mi GitHub, a la rama master, en archivo index, van a ver que yo tengo acá chau, ¿sí? Entonces ya está en el repositorio, ya está subido. Pero este directorio, este repositorio local todavía no se enteró. Supongo que son dos personas diferentes las que están trabajando. Una agarró, le puso chau, la otra yo agarré y le puse hello. En la misma línea de código, en el mismo momento. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con esto? Si trabajás con FTP, que es lo que no me gusta, vos subís un archivo y le pisaste completamente, no sabes qué pasó, no tenés nada. Esto no pasa nada cuando es un textito, pero esto si es un código grande, borrás un pedazo, agregás, puede ser un lío. Perdón. Vamos a hacer un git commit. Yo quiero subir este cambio, a ver qué pasa. -m. Y le pongo, no sé, hello en vez de hola. Lo subí, voy a hacer un git push. A ver qué pasa. Ahí me dice que hay un error. Me dice que ese archivo ya fue modificado en el remoto y que tengo que hacerme antes un git pull. Entonces vamos a hacer eso. Me voy a traer los cambios que hay, porque ya alguien ya subió cambios diferentes y están interfiriendo con lo mío. Si no interfirieran con lo mío, normalmente no pasa nada. Me va a dejar hacer un push. Si por ejemplo no modificamos el mismo archivo o yo agrego un archivo nuevo, normalmente te deja hacer un push y no habría problemas. Pero en lo normal, trabajando en Git, normalmente siempre antes de hacer un push tendrías que hacerte un pull para traerte los cambios que hay en el servidor remoto. No, un git pull. Y ahí se va a traer los cambios del servidor remoto a mi máquina local. Ahí pasó lo que quería que pase, es esto. Me dice autofusionado en el index y me dice que hay un conflicto. Estas son las traducciones españolas, ¿no? Dice castellano que se hicieron medias raras. Bueno, quedó un conflicto en el contenido del archivo index.php. Me dice que la fusión automática falló porque si yo hubiese modificado líneas diferentes de archivo, Git normalmente hace una mezcla, un merge y no hay problemas. Pero cuando hay algún problema o ve que hay algo raro que no lo puedo hacer automáticamente, me dice que falló y que yo arregle los conflictos localmente y yo realice nuevamente el commit y después lo suba. Si no, no puedo hacerlo. Si está fallado, yo no lo arreglo, no lo puedo subir. O lo puedo subir, pero se rompería todo y quedaría todo roto. Veamos cómo quedó el archivo este. Voy a hacer con nano para que sea más claro. Voy a editar el archivo index para que lo vean. Miren cómo quedó.
Head es lo que yo tenía localmente en mi cabeza, digamos, ¿sí? En el estado inicial de arriba, por así decirlo. Tengo hello. Me separa con una línea de iguales. Y después me dice que chau es lo que está en este commit. Era lo que yo había modificado y que ya está en el repositorio. Entonces acá vos, de estos puedes tener un montón. Si vos modificaste varias partes y en varias partes esto falló y no puedo hacer el merge, va a aparecer en diferentes líneas algo parecido con el ID del commit. Si son diferentes commits y mucha gente subió muchos cambios y vos no habías hecho un pull, te va a aparecer acá con diferentes IDs de cada commit que esté hecho. Entonces acá vos tendrías que decir con qué línea te quedas. Te quedas con la tuya, te quedas con la otra, te quedas con las dos, porque quizás es una línea que se agregó y no lo viste. Entonces, bueno, vos tendrías que borrar esta línea y esta línea las tenés que borrar. Después ves, bueno, después no, en ese mismo momento ves con qué te quedas. Por ejemplo, yo me quiero quedar con la de hello, la de chau no me gusta. Entonces yo borro esas líneas, lo grabo, esto, salgo y tengo que hacerle un git add. Si un git status, van a ver esto. Acá me dice el problema que está viendo, que no tengo fusionado, y yo el archivo no, que se modificó, este el otro que tenía modificado, y el problema de que no está fusionado, que no está mergeado, es el index. Este no hay problema. Entonces yo me hago un git add al index, lo agrego la corrección que hice, luego hago un git commit -a, -m, y pongo corrección. Luego hago un git push y ahí tendría que subir mi cambio y no me dio error, ya está agregado el cambio. Entonces vamos acá a mi repositorio, refresco y al refrescar y ver el archivo index voy a tener el hello directamente, ya está el hello y ya quedó acá. Y si quiero ver un histórico, ahí me va a decir el primer commit y luego el hello en vez de hola. Y ahí estarían los cambios hechos, ¿sí? Acá me muestra los cambios del anterior commit. Y esto sería todo para que puedan ver estos cambios y bueno, si les llega a ocurrir, cuando están haciendo pruebas, pueden probar con diferentes directorios, crear 2, 3 directorios diferentes y modificar y romper todos los archivos. Y bueno, esa es la manera de arreglarlo. También bueno, pueden volver a resetear su archivo, volver para atrás y descartan los cambios que tengan localmente. Vamos a volver a la presentación. Y bueno, acá unas reflexiones finales antes de terminar. Como les digo, esto lo pueden usar para cualquier cosa, documentos personales, código, para lo que quieran. Lo mejor para el código es algo para mí ya imprescindible. Yo para lo que sea, trabaje local, trabaje con proyectos míos de clientes, más allá de lo que trabajo que hago de oficina, trabajo siempre con Git, para lo que sea. Me creo un repositorio privado en GitLab o en GitHub y listo. Y trabajo así, trabajo de manera tranquila, tengo un histórico, sé que puedo volver para atrás en cualquier momento y no tengo ningún problema. Puedo trabajar con versiones, con ramas, con branches, como les dije, creo tags y perfecto. Esto tiene todo positivo y yo no le veo nada negativo. Lo único que puede ya ser negativo quizás es que según el servidor donde trabajes tenés que tener la posibilidad de crear un repositorio. Por ejemplo, si tenés un hosting, tenés que tener la posibilidad de tener el repositorio, de agregarle el repositorio de Git. Si no, no vas a poder trabajar y sí o sí vas a tener que trabajar con FTP. Pero bueno, lo normal, lo mejor sería que tengas acceso a eso y no tengas ninguna clase de problemas. Probar algún software gráfico, tienen los siguientes que son gratuitos, les dejo una listada de los que son gratuitos. Todos estos están bueno, para diferentes sistemas operativos, para Windows, Mac OS, Linux, etc. Bueno, estos son aparte visuales, ¿sí? Son ¿cómo se dice? Lo pueden ver de manera visual en una página web. Con esto yo no lo recomiendo, yo no lo uso, porque si querés ver algo visual directamente entras al repositorio web y ya está. Pero bueno, hay gente que quizás lo quiere usar o quiere probarlo como es, o se acostumbra a esto y bueno, lo puede hacer. También hay diferentes extensiones para los entornos de programación, para los IDEs, por ejemplo para Visual Code Studio, para Sublime, para no sé, cualquier otro que usen, si usan Eclipse, bueno,
Todos esos, si no vienen, se le pueden agregar extensiones para manejar versionado de código. A veces que, bueno, si estás ahí codeando, directamente haces un par de clics y lo subís o te actualizás desde ahí. Y bueno, esto sería todo. Voy a dejar acá los medios de contacto. Le voy a pasar a Ivonne el link de la presentación para que quiera ver las diapositivas y quizás si quieren ver o no quieren pausar el video para hacer clic en algún enlace. Y bueno, mi medio de contacto es ese. Me buscan en Google como Aníbal Ardid y listo, le van a salir también cualquier red social mía y donde me puedan encontrar. Muchas gracias por ver este taller, espero que les haya servido, que no se les haya ido muy largo y que puedan poner en práctica varias cosas estas y las puedan utilizar en un futuro y a diario. Nos vemos pronto en alguna charla y si no, nos encontramos por la red. Hasta siempre. ¿Te ha gustado esta charla? No dudes en compartirla en tus redes sociales. Además, quiero recordarte que tienes los vídeos de esta edición y del resto de ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!